noche y da vida por la sangre del Cordero vivo estoy. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación, en ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Desde lo eterno hubo un decreto, era una historia, luz redentora. Desde el comienzo era el Cordero, Él sufriría, dando su vida. Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación, en ese día Él compró mi corazón. Es el amor del Salvador, gracia del Padre en esplendor, por su Espíritu de luz, hoy levantamos a Jesús. Jesús salva, Jesús salva, este es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, este es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, este es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, este es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, este es nuestro Dios glorioso. Jesús salva, Jesús salva, este es nuestro Dios glorioso. Que el Señor bendiga a cada uno. Hoy es Viernes Santo
y debemos recordar el significado de la muerte de Cristo. Su crucifixión, su muerte, tiene un significado muy profundo, muy importante para toda la humanidad. Hay algo que es importante reconocer y es el hecho de que el hombre, la Biblia lo declara de una manera muy fehaciente, que el hombre está en pecado. Hemos heredado una naturaleza pecaminosa y en realidad estamos condenados por el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Todos los hombres son pecadores, somos pecadores por naturaleza. Y realmente necesitamos entender que el Señor vino para librarnos de esta condición. Bien claro dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos lejos de Dios. Pero qué importante entender que esto trasciende solamente a lo mejor lo que podemos pensar acá en la tierra, sino que en realidad esto significa que estamos condenados a la perdición. La salvación de nuestra alma o la condenación de nuestra alma depende si permanecemos, si perseveramos en el pecado o nos alejamos del pecado para recibir la salvación que es en Cristo Jesús. Dice la Biblia, lo que repetimos muchas veces, ¿no? Que por cuanto el hombre ha pecado, quedó totalmente apartado de Dios. Destituido, dice la Biblia, de la gloria de Dios. Y el Señor, en esa condición y en esa situación, viene a intervenir en la historia de la humanidad, en la historia del ser humano sobre la tierra, para poder ocupar nuestro lugar y muriendo en nuestro lugar, para poder darnos a nosotros la salvación. Hay un hermoso texto en la palabra de Dios, en la primera carta de Pedro 1:18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres como una herencia, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor, a través de su obra redentora en la cruz, a través de su muerte expiatoria, nos ha dado la posibilidad de la salvación. Fue esa obra, el precio que el Señor pagó para darnos a nosotros esta bendición tan grande. Por eso debemos preguntarnos cuál es el verdadero significado entonces de la muerte de Cristo. Algunos pueden decir, bueno, fue una tragedia, fue algo que no debería haber pasado. Alguien que fue tan ejemplar y tan bueno en su vida e hizo tanto bien a la gente, es que debemos comprender el significado, no solamente de su vida y de su obra, sino también de su muerte allí en la cruz. Quisiera solamente nombrar algunos aspectos de la muerte de Cristo. En primera instancia, es decir lo que mencionamos hace un momento, es que fue una muerte sustitutoria. El Señor ocupó nuestro lugar allí en la cruz. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Es decir, esto es algo importante. El Señor ocupó nuestro lugar. El Señor murió, sí, por la humanidad, pero hay que entenderlo esto en forma particular y llegar a comprender que el Señor murió por mí y el Señor murió por usted. Esto es algo maravilloso porque en definitiva es cuando comprendemos que Él ocupó nuestro lugar. Él llegó a la cruz para cargar mi pecado y su pecado y de esta manera morir sobre la cruz para comprarnos salvación. Es una muerte expiatoria porque nos cubrió con su sangre. Expiar significa cubrir y de esta manera perdonó nuestros pecados. En la carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice, por lo cual debía ser, hablando de Jesús, hablando del Señor,
ser semejante en todo a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Qué maravillosa, la muerte expiatoria. No fue una muerte más. Muchas personas mueren. La misma palabra de Dios dice que alguno también hasta puede osar morir por el bueno. Pero dice la Biblia que Jesús murió por nosotros, aún siendo nosotros pecadores y enemigos de Él. Por eso es que esa muerte es una muerte expiatoria. No vale que alguien en algún momento o en este tiempo de la Pascua o en esta semana de la Pascua se haga crucificar y hasta pueda morir en una cruz. Esa muerte no tiene un valor expiatorio. La muerte de Cristo es la única muerte, una sangre derramada y vertida que cubrió nuestros pecados, porque Él fue puro e inocente en todo y dio su vida por la nuestra. Es una muerte propiciatoria también. La palabra propiciar significa desviar. En este caso significa que Dios, a través de la muerte de Cristo, desvió su ira, su juicio de nuestra vida. Por eso es que el Señor murió por nosotros. Era necesario que alguien pagara el precio. Era necesario que, para que Dios fuera un Dios justo, alguien pagara. Si no, evidentemente tendríamos que decir que Dios no es justo. Como decimos muchas veces cuando no se hace justicia, cuando alguien comete alguna falta grave. Pero era necesario que por el pecado se pagara el precio y se hiciera justicia. Por eso dice la Biblia que Jesucristo fue hecho justicia de Dios en nosotros. Es decir, Él pagó el precio que nosotros tendríamos que haber pagado. De tal manera que entonces el Señor, en vez de culparnos a nosotros, la culpa del pecado cayó sobre Cristo y murió por nosotros en la cruz para darnos salvación. Muchas veces esto lo explicamos de esta manera también, como que allí sobre la cruz el Señor cargó todos nuestros pecados y nosotros fuimos cubiertos con el manto de la justicia de Cristo y el Señor justificó nuestros pecados para darnos el perdón y la salvación. Qué maravilloso esto, para que podamos estar agradecidos, para que podamos conocer el verdadero significado de la muerte de Cristo. Ha sido una muerte redentora. Pagó el precio. Para redimir a alguien o para rescatar a alguien era necesario pagar un precio y el Señor es el que pagó ese precio. A nosotros no nos costó nada la salvación, ni nos cuesta nada la salvación, porque el precio fue pagado. El precio lo pagó el Señor. Y ese precio no fue, como hemos leído en la palabra, ni plata ni oro, sino la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso. En la carta a los Romanos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en el capítulo 9, versículo 12 de la carta a los Hebreos, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, en el cielo mismo, habiendo obtenido para nosotros eterna redención. Qué maravilloso. Alguien pagó el precio. Alguien realmente sufrió y murió por nosotros para darnos a nosotros esta salvación. El último punto que quiero señalar es que la muerte de Cristo tiene una significancia reconciliadora. Hay un texto maravilloso en la segunda carta de Pablo a los Corintios, los versículos del 17 al 20, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Y dice que las cosas viejas, el pecado y todo lo que venimos trayendo en nuestra vida, quedaron atrás y todas son hechas nuevas. Y todo esto, toda esta obra maravillosa proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y ahora nos dio a nosotros el ministerio, el trabajo de la reconciliación, es decir, de poder hablarles a otros de que puedan reconciliarse con Cristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a usted y a mí, que hemos creído y que hemos sido alcanzados por esta obra maravillosa, nos encargó la palabra de la reconciliación. Qué hermoso esto. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados por medio de la sangre de Jesucristo, de su sacrificio expiatorio allí en la cruz del Calvario. Qué maravilloso. Entonces el significado de la muerte de Cristo es importante, tiene un peso tan importante en nuestra vida. Lo comprendemos, lo asimilamos y decimos qué maravilloso es lo que el Señor hizo por nosotros. No para que nosotros ahora pensemos en que podamos retribuirle al Señor. No podríamos jamás nosotros pagar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso es que esto depende solamente del amor y de la misericordia del Señor. El Señor lo hizo porque nos amó. Porque de tal manera, dice ese texto tan conocido, amó Dios al mundo, a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué importante que nosotros hoy, en este tiempo de la celebración de la Semana Santa, podamos pensar en la muerte de Cristo. Y no pensar, tal vez, acongojando nuestro corazón, como sintiendo un pesar, sino como dándole gracias, porque a través de esa obra y de esa muerte, el Señor nos ha comprado esta salvación y nos ha dado la paz, la fortaleza, el gozo, la libertad. Qué maravilloso que podamos realmente reconocer esto y darle gracias al Señor por esta maravillosa obra que Él ha hecho por nosotros. Que el Señor nos ayude para que nunca dejemos de recordar el significado de la muerte de Cristo, de lo que el Señor hizo, de lo que el Señor pagó, cuál fue el precio que el Señor pagó para que nosotros pudiésemos hoy disfrutar esta salvación tan grande. Y si hay alguien que hasta ahora no lo ha conocido a Cristo, no ha sabido de Él, no ha conocido el significado de la cruz, y en este momento desea abrir su corazón y recibir esta bendición, esta salvación a través de la fe en Jesucristo, podemos hacer una oración para que usted en esta noche pueda recibir esta gracia maravillosa del Señor. Señor, estamos en tu presencia y dándote gracias. Gracias porque un día, Señor, has descendido, Señor, a esta tierra, a este mundo, con el propósito, Señor, de entregar tu vida para darnos salvación, de morir allí sobre una cruz, para que nosotros podamos ser libres de la muerte y de la condenación y podamos disfrutar una vida gloriosa, abundante y eterna por tu gracia. Bendice a quienes en este momento están abriendo sus corazones y recibiéndote como su Salvador personal. Señor, bendice esas vidas y que cada uno pueda tener la experiencia de esta bendición y de esta salvación, el perdón de sus pecados y, Señor, esta renovación que tú haces en nuestra vida para que podamos ahora vivir en tu presencia y con una esperanza gloriosa y viva de que un día nos vendrás a buscar para que podamos gozar de tu salvación en tu presencia. Señor, todo lo pedimos, todo lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo y para gloria de su nombre. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno, que la gracia del Señor pueda estar bendiciendo a aquellos que tal vez en este momento han seguido la oración y han abierto sus corazones para recibir a Cristo como su Salvador personal. Nos volvemos a encontrar el día domingo. Tenemos una emisión especial con motivo de la celebración de la resurrección de Jesucristo. Así que los invitamos, el domingo 19 horas tendremos esta emisión especial para compartir la bendición del Señor y poder saber que el Señor vive
y que el Señor hoy quiere vivir en nuestros corazones. Que el Señor los bendiga ricamente.